lo que hizo la dominación estadounidense fue desarticular totalmente la posibilidad de una burguesía que tuviese un proyecto propio, un proyecto que se le podría llamar un proyecto nacional. Y eso planteaba ya unos problemas graves para el movimiento independentista, porque ¿de dónde iban a salir sus fuerzas sociales de apoyo? Porque con el trauma de la invasión norteamericana a Puerto Rico, aquí los dos partidos que se crearon después de la invasión, los dos eran anexionistas. Ponían la estadidad como la aspiración suprema de los puertorriqueños, el Partido Republicano y el Partido Federal fueron los que se crearon en el 99. Es curioso porque lo que trata de hacer un grupo de republicanos que rompen con Barbosa, entre los que está Matienzo Cintrón, Zeno Gandía, Rafael del Valle y otros, es organizar un movimiento de unión puertorriqueña para crear una opinión que se enfrentara a los Estados Unidos, porque veían que había un proceso de imposición y de expropiación de las riquezas del país que venía como resultado del establecimiento de la ley Foraker. En 1904 se funda la Unión de Puerto Rico. El Partido Federal ha fracasado y entonces unos desgajamientos del Partido Republicano y todos los federales se juntan en un partido que se llamó Unión de Puerto Rico, y en ese partido se iba a poner la estadidad como ambición última de los puertorriqueños. Entonces de Diego llegó tarde porque iba desde Mayagüez en cajo de caballo, que era que se iba entonces a San Juan. Y cuando llegó a la asamblea ya habían aprobado la estadidad en la asamblea unionista. Y de Diego se entera y pide la reconsideración y argumenta, y como de Diego era un orador tan impresionante, convenció a la gente y viraron para atrás y quitaron la estadidad y pusieron la independencia en el programa de la Unión. Y por lo tanto el programa del partido era un programa muy amplio, ¿verdad? Porque tenía que incorporar a todo el mundo. Y ahí pues planteaba la independencia puede ser una solución, la autonomía puede ser una solución, la estadidad puede ser una solución, ¿verdad? Tenía todo incluido. Porque el elemento, vamos a decir, por un lado puede parecer como ambiguo o ambivalente, pero por otro lado tenía una razón de ser por lo que dije, ¿verdad? Porque la idea era crear un frente que dijera, estamos en contra del régimen colonial que el gobierno norteamericano ha establecido. Y eso es el punto que nos une. Lo que quiere decir es que ellos querían realmente, la intención era abolir los partidos políticos y crear una unidad de opinión nacional que recogiera a todos los sectores para poder entonces hacer un reclamo frente a los Estados Unidos. Si tú ves el planteamiento, ese planteamiento viene ¿de dónde? De la Liga de Patriotas. Es el planteamiento del plebiscito, lo que pasa es que está rearticulado de otra forma. Según Matienzo va a ir criticando el nuevo gobierno colonial en Puerto Rico, va a ir haciendo toda una crítica de los trusts, que era el nombre que en esa época se le daba a las grandes corporaciones, que claro, en Puerto Rico van a ser fundamentalmente las grandes corporaciones azucareras o del tabaco. Eso iba a tener un impacto político tremendo, porque la economía de la isla iba a adquirir una dimensión de economía subalterna. No había una división del trabajo desarrollada en esa economía, no había posibilidades de que se desarrollaran ningún tipo de actividad económica diversificada y que se pudiese vincular hacia un mercado interno y que se desarrollara un tipo de burguesía local con una capacidad de un proyecto propio. Y él va a denunciar cómo la economía de Puerto Rico está cayendo cada vez más en manos de los trusts, de estas grandes corporaciones norteamericanas, cómo el gobierno colonial de Puerto Rico representa a esos trusts y cómo el gobierno de Estados Unidos también está cayendo cada vez más en manos de los trusts. O sea que para ellos el imperialismo, el poder de los trusts y el colonialismo en Puerto Rico eran como tres patas de la misma, tres bocas del mismo monstruo, ¿verdad? Que había que combatir. Que dicho sea de paso, esto hay que señalarlo, son los elementos que están gobernando lo poquito que gobiernan los puertorriqueños en Puerto Rico, porque Matienzo Cintrón es parte del Consejo Ejecutivo, así que está en la estructura de poder máxima del país. Él abandona todo eso para lanzarse a una prédica que estaba muy mal vista por el gobernador en ese momento, creo que era Hunt,
el gobernador Hunter, el segundo de los gobernadores bajo la ley Foraker. Matienzo se lanza a esa campaña, Muñoz Rivera se da cuenta del impacto que está teniendo la campaña en Puerto Rico, disuelve el Partido Federal a comienzos de 1904, pero los republicanos no están dispuestos a disolverse porque ellos alegan que son partidos de gobierno, que son los que tienen la representación mayoritaria en las cámaras de delegados, porque el Partido Federal va a las elecciones en 1902, pero es derrotado. Una de las primeras cosas que hace el movimiento sindical es aprovechar el espacio creado por Estados Unidos en contraposición con las limitaciones habituales de España. Paralelo a la coyuntura política, los obreros fundan la Federación Libre de Trabajadores el 18 de julio de 1899. La imposición de la ley Foraker desestabiliza el sector económico con la implantación de la moneda estadounidense, que equivalió a la devaluación del 40% del peso, es decir, el 40% del salario de los trabajadores, lo que desencadenó en una huelga general dirigida por Santiago Iglesias Pantín. Hay que tener en cuenta que ese es el periodo de 1900 a 1904 de las turbas republicanas, que es un periodo donde hay una agresión sistemática apoyada por los jueces, por la policía, por muchos alcaldes, de persecución de todos aquellos elementos que son disidentes de los republicanos, como era la Federación Libre de Trabajadores. Iglesias se tuvo que ir hacia los Estados Unidos, Muñoz Rivera tuvo que irse hacia los Estados Unidos, le quemaron la imprenta, sintieron amenazadas sus vidas y tuvieron que abandonar el país. Lo que se ha conocido como la época de las turbas republicanas tuvo la violencia como característica destacada, pero lo esencial es que se trató de un fenómeno intensamente político y complejo. El mismo incluyó motines, acciones de grupos armados y movimientos urbanos populares, en un clima de envolvimiento partidista que en parte evidenciaba un deseo de ciertos sectores populares de adelantar de cualquier forma sus intereses, crear espacios propios y afirmar las libertades que supuestamente traía el gobierno norteamericano. Con las turbas se hizo claro y de manera terriblemente categórica que el rol político de los sectores populares ya no era más el de espectadores. Primordialmente, se intentaba favorecer al Partido Republicano, que les dio sostén ideológico y apoyo usualmente tácito a quienes participaron en este convulso y violento proceso. Así que cuando viene la prédica de Matienzo, que lo que pide es una unidad del país, el Partido Republicano no accede porque alega que es un partido de gobierno y paradójicamente lo que era un movimiento de unidad puertorriqueña para conseguir un tipo de solución a la situación de subordinación de Puerto Rico frente a los Estados Unidos, tal y como estaba representada por esa ley que era detestable por todos ellos, que era la ley Foraker, termina convirtiéndose en un partido político adicional, que gana las elecciones de 1904 y va a gobernar como partido único dominante durante 20 años. Una vez se crea el partido, gana las elecciones de 1904, va a empezar a darse una división muy grande dentro del mismo partido. Porque Matienzo y los otros que están con él dentro del partido, que muy pronto se les va a conocer como los radicales dentro del partido, ese es el nombre que se les daba, los radicales insisten en que el partido se creó precisamente un tanto para desafiar el régimen colonial, para exigir al gobierno de Washington cambios a la situación de Puerto Rico. Y ellos ven que el Partido Unión, lejos de hacer eso, lo que hace es ir adaptándose cada vez más, acomodándose cada vez más al régimen existente, ¿verdad? Ganan alcaldías, ganan la legislatura y todo el mundo más o menos se acomoda en su sitio y lo de resistir el régimen colonial pues se va convirtiendo en una teoría sin mucho vínculo con la práctica real del partido. Así que ellos van a ir separando, distanciándose cada vez más y criticando con cada vez más fuerza la política que va llevando el partido, encabezado en ese momento por Muñoz Rivera y por José de Diego, que en ese momento representa también una política bastante colaboradora con el régimen existente. En ese debate, Luis Llorén Torres y Matienzo Cintrón tenían una posición mucho más radical, mucho más comprensiva de lo que eran las fuerzas económicas del país y lo que era el daño que se le hacía económicamente al país, haciéndolo un país fundamentalmente productor de azúcar. Y es curioso que, siendo de Diego el que defiende la base quinta, que defiende la independencia de Puerto Rico como estatuto que debe estar incluido en el Partido Unión, sea quien combata a estos personajes, a estos representantes importantes que están señalando el carácter colonial de esa economía azucarera, que lo que está haciendo es
expropiando a los puertorriqueños, generando pobreza futura para el país. Matienzo llegó incluso a decir, bueno, si se quedan con el país, la única alternativa que va a quedar planteada va a ser la colectivización de la riqueza. Y eso habría que hacerlo a través del Estado. Ya en 1911-12, ellos están fuera del Partido Unión y deciden crear un nuevo partido, que se va a llamar el Partido de la Independencia. Tres cosas sobre ese partido. Primero, está formado por mucha gente que inicialmente no habían sido independentistas, que inicialmente habían sido anexionistas, como Matienzo, como Seno Gandía, que inicialmente habían apoyado la estadidad y la anexión, pero que ante la realidad de lo que se ha convertido el régimen colonial norteamericano, van a ir evolucionando y acaban adoptando una posición independentista. Que por lo mismo no es un partido independentista que pretendiera regresar al pasado o quisiera añorar a la época de España o fuera conservador en ese sentido, sino que al contrario, lo fundan gente que en el 98 ven la invasión americana como una oportunidad de modernizar al país, de democratizar al país, y que ahora se hacen independentistas porque quieren modernizar y democratizar al país. Es decir, estas son gente que defiende, si tú miras el programa del partido, que es la tercera cosa, es un programa tremendamente avanzado. Es un programa que defiende la sindicalización de los trabajadores, que defiende el sufragio femenino, que nadie lo defendía en Puerto Rico en ese momento salvo el movimiento obrero, que defiende la limitación de la jornada de trabajo, que defiende establecer un sistema de seguridad social, que defiende que los bancos sean propiedad del gobierno, que las grandes empresas sean propiedad del gobierno, que el telégrafo, que el teléfono, que todas estas grandes empresas sean propiedad estatal. Pero Matienzo muere poco después, el Partido de la Independencia desaparece, ¿verdad? Se disuelve ese proyecto. Y entonces es precisamente en ese momento histórico que De Diego tiene su gran proyección política. A partir de 1913, cuando el Partido Unión, yo creo que un poco también temiendo estas propuestas de gente como Llorens y Matienzo, López Landrón y otros, elimina la estadidad como una de sus alternativas como una de sus alternativas como estatus político, y entonces Diego se convierte verdaderamente en un defensor de la independencia y se convierte en un defensor del idioma. Va a unas conferencias en un sitio del estado de Nueva York que se llama Lake Mohonk, y allí se celebraron unas conferencias sobre la situación de los territorios adquiridos por Estados Unidos en la guerra hispanoamericana. Invitan a De Diego y ahí es que De Diego da su famosa conferencia donde le dice a los americanos: vamos a ser francos, ni ustedes nos quieren a nosotros como Estado, ni nosotros los queremos a ustedes para que Puerto Rico sea parte de los Estados Unidos. Y eso no quiere decir que seamos enemigos, es sencillamente que somos dos pueblos, dos naciones diferentes. De Diego en ese periodo radica una serie de proyectos de ley en la Cámara precisamente para promover que se convirtiera el español en el idioma de enseñanza, aunque eso realmente era casi simbólico porque quien decidía eso era el secretario, no era el secretario, era el comisionado de educación, y eso era nombrado por el presidente y él seguía su política, pero era una fuerza moral muy fuerte, ¿verdad?, que la legislatura insistiese en que el idioma oficial y el idioma de enseñanza fuese el vernáculo, ¿verdad?, el idioma que se hablaba en el país. Y esa gestión de Diego tuvo mucho apoyo entre los estudiantes, mucho apoyo entre los maestros, lo convirtió y justamente, ¿verdad?, no quiero negarle su mérito en ese campo, lo convirtió en una figura admirada por la defensa que hace del vernáculo, y me parece que muchos jóvenes que en ese momento lo conocen como defensor del español son jóvenes que posteriormente van a ser líderes independentistas importantes, ¿verdad?, en la década del 20, en la década del 30, y él es como la figura que van a mantener en su memoria, ¿verdad?, como la encarnación del independentismo puertorriqueño. Y que está bien, o sea, yo no protesto por eso, pero sí me parece que se ha sido un poco injusto en la memoria de los independentistas en particular y de Puerto Rico en general en convertirlo como en la única figura cuando hubo todo un independentismo anterior encarnado en figuras como Matienzo, como Llorens Torres, como Seno Gandía, que no solamente fue anterior, sino que yo creo que en cuanto a su contenido social, en cuanto a sus actitudes con respecto a muchos problemas,
mucho más interesante, mucho más progresista, mucho más de avanzada que el independentismo de Diego, que fue un independentismo en muchos campos bastante conservador. 1917. El Congreso aprueba el Acta Jones. Con ella impone la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños. En mayo, el presidente ordena el servicio militar obligatorio en Puerto Rico. 20.000 puertorriqueños son enviados a la Primera Guerra Mundial. Y además de eso, se articulan, como dije hace un rato, algunas reformas que van a darle la oportunidad a esa élite política del patio a que tenga una mayor participación en los asuntos de gobierno, en los asuntos internos de la isla, como por ejemplo la instauración de la Cámara Alta del Senado, que no existía bajo la ley Foraker. Y la ley Jones es una ley que otra vez vuelve a replantear muchas contradicciones. Por ejemplo, José de Diego, ante esa ley, se mantuvo siempre en oposición. Se mantuvo en abierta oposición a la ciudadanía, a la imposición de la ciudadanía estadounidense. El caso de otros, hay curiosamente, volvemos a encontrar un contraste entre Llorens y de Diego. Llorens no le preocupaba tanto la ciudadanía, o sea, no le parecía aceptable la ciudadanía, pero no creía que no había que combatir la ley Jones de forma abierta, porque como quiera que sea, traía una mayor democracia para Puerto Rico, porque es una ley que curiosamente elimina lo que era el Consejo Ejecutivo, que era odioso por su carácter autoritario y además por violar la división de poderes. La ley Jones de 1917, al imponer la ciudadanía de Estados Unidos, da un plazo de 6 meses. 6 meses para que las personas que quisieran mantener su condición jurídica previa como ciudadanos de Puerto Rico hicieran una expresión a esos efectos. Eso no significa que se eliminaba el concepto de ciudadano puertorriqueño para el resto de la población que no hiciera esa expresión. Lo que significaba era que los que no hicieran la expresión iban a ser no solamente ciudadanos de Puerto Rico, sino ciudadanos de Puerto Rico y de Estados Unidos. Aquellos que hicieran la expresión en contra de la imposición de la ciudadanía de Estados Unidos, esos sí permanecían como ciudadanos de Puerto Rico. La única diferencia es que ellos hacen una aclaración posteriormente, y es que siguen siendo súbditos de Estados Unidos. Eso incorpora además en ese año unas disposiciones que fueron consideradas por muchos años, y yo concurro, como represivas, opresivas además, porque se determina por ley del Congreso que para ejercer el derecho al voto en Puerto Rico hay que haber aceptado la ciudadanía norteamericana. El que se quedara solamente con la ciudadanía puertorriqueña no podía votar. Igualmente se estableció como requisito para ejercer profesiones e igualmente para ser empleado público. Y ahí es que está la opresión y la represión. La oposición no tuvo, digamos, la fuerza que pudo haber tenido, porque la ley venía con esa contradicción que nos daba al mismo tiempo la posibilidad de elegir el Senado de Puerto Rico y sustituir el Consejo Ejecutivo, y eso mucha gente lo vio como algo positivo. Y yo creo que eso es indicativo de lo que ha hecho Estados Unidos para gobernar en Puerto Rico, siempre buscando adelantar una posición, juntándola con otro, un elemento positivo, con este elemento de la ciudadanía. Entonces pasaron la población en términos generales vio la ley Jones como un adelanto en términos de la participación electoral de los puertorriqueños. Junto con eso, uno nota ciertos grupos obreros que comienzan a acariciar la idea de la independencia. Sectores que se habían venido radicalizando también por con el espacio que la propia presencia de Estados Unidos crea en el país. En cierto sentido, Estados Unidos abre la posibilidad para que ese movimiento sindical se esparza por el país y cobre legitimidad. En el 1915, por ejemplo, se funda el Partido Socialista en Calley. Y el Partido Socialista, que en algunos momentos algunos dirigentes obreros importantes trataron de plantear el problema del estatus y de que se declarara que porque los trabajadores en Puerto Rico estaban luchando por una república de trabajadores, pues Santiago Iglesias efectivamente logró bloquear la discusión del estatus con la idea de
y que tenía también cierta noción, o sea, cierta realidad de que la discusión sobre el estatus dividía a los trabajadores. Pero en la práctica, al no discutir ese tema, el Partido Socialista se convertía en un partido que podía ser fácilmente identificado con una posición anexionista como la que tenía Iglesias y otros dirigentes obreros. Santiago Iglesias fue cooptado por el sindicalismo norteamericano desde muy temprano en el siglo XX, porque a él los españoles lo habían encarcelado por su actividad sindical aquí en Puerto Rico. Y cuando llegaron los americanos lo liberaron, y como los americanos siempre cobran por sus servicios, pues se lo llevaron para Estados Unidos y allá lo juntaron con el sindicalismo norteamericano mediante una relación con Gosper, que era una persona muy influyente en el sindicalismo norteamericano y que fue el que apadrinó a Santiago Iglesias para hacerlo dirigente sindical en Puerto Rico bajo el régimen americano. Que hay dos caminos que van, que de alguna manera trágicamente se iban separando. El destino de este proceso de trabajadores que estaban luchando contra unos salarios de hambre en unas condiciones de pobreza extrema, mientras el azúcar estaba subiendo el precio en el mercado mundial y los azucareros se estaban enriqueciendo. No había un sentido de proporción entre esos salarios bajos y la ganancia de los azucareros. Y por otro lado, las luchas culturales que van desarrollando y que se desarrollan en torno a figuras como de Diego, que son importantes, y que sabemos que de Diego muere en el 17, o sea que a partir de ese momento lo más que va a quedar es el recuerdo de esas batallas importantes. Un denominador común que van a tener estos tres partidos es lograr alcanzar algún arreglo político que abriera espacio a una mayor participación, una participación más efectiva de los puertorriqueños o al menos de esa élite política en los asuntos internos del país. Entonces vamos a observar que los tres partidos están como que en cierto compás de espera, porque en el caso del Partido Unión, como en el caso del Partido Republicano y el mismo Partido Socialista, van a estar viendo, sobre todo en la década de los 20 y los 30, se va observando como cierta intención hacia el gradualismo político. Los estadoístas que están reunidos en el Partido Socialista y el Partido Republicano, que luego entonces se conoce como la coalición, cuando se coaligan esas fuerzas, están planteando la posibilidad de una estadidad eventual, una estadidad gradual para cuando el momento, cuando las condiciones, ¿verdad?, lo propicien, porque están muy conscientes que en Estados Unidos no hay intención de extenderle a Puerto Rico la estadidad. Lo que va a empezar a surgir es una nueva generación. Son jóvenes que son estudiantes de escuela superior o de principio de universidad, entre ponte 18, 19, 20. Ahí está gente como Vicente G. el Polanco, Samuel R. Quiñones, el mismo Albizu Campos, ¿verdad? Son estos jóvenes que casi todos han nacido en el 98 o por ahí, son los que ya, son gente que ya no se acuerda de España, ya nacieron bajo el gobierno norteamericano, no tienen la experiencia de vivir bajo el gobierno español, no están comparando Puerto Rico antes y después, ¿verdad? Porque el único que han conocido es después del 98. Estos jóvenes son los que, influenciados por diferentes corrientes internacionales también, ¿verdad? En ese momento en que se da el movimiento de reforma universitaria en toda América Latina, que empieza en Argentina, y es un movimiento de estudiantes en muchas ciudades de América Latina, muchas partes de América Latina, exigiendo reformas a la universidad, que muchas veces va a tener un contenido también antiimperialista, muchas veces un contenido socialista. La revolución rusa acaba de ocurrir en 1917, el socialismo es un tema que está candente en todo el planeta, y entonces estos jóvenes son los que empiezan a cuestionarse el régimen colonial norteamericano, a cuestionarse la política lingüística de imposición del inglés, a cuestionarse la política del Partido Unión tan acomodada al régimen existente, a cuestionarse la política tan conservadora del movimiento obrero. Es decir, todos esos grupos son los que empiezan a
a plantearse quizá la necesidad de una crítica más fuerte del colonialismo norteamericano.